El primer caso confirmado de COVID en México se presentó en la Ciudad de México el 27 de febrero de este año y trajo daños no solo en el ámbito de la salud, sino también en el factor económico y social del país. Por esta razón, nuestro grupo va a hablar del impacto de la pandemia en el PIB, la inflación, el desempleo y la política fiscal y monetaria de México, según los datos encontrados en el Banco de México e INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. También usamos como referencia la introducción a la economía de Cárdenas y economía de Mankiw. El PIB mide el valor de los bienes y servicios finales que se producen dentro de los límites geográficos de un territorio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos presenta las cifras del Producto Interno Bruto Nominal del país en pesos mexicanos del primero y segundo trimestre del año 2020. En los meses de abril, mayo y junio, el PIB bajó drásticamente un 17%, una cifra histórica en México. Esto se debe a que, gracias a la emergencia sanitaria, se estancaron las inversiones, el gasto público y las exportaciones. Asimismo, la cuarentena, el desempleo y demás factores hicieron que el consumo interno del país disminuyera, así reduciendo el PIB. Ya para el tercer trimestre, el PIB del país creció un 12% en comparación al trimestre previo, lo que demuestra los resultados positivos de la reactivación económica que hubo en el país tras la emergencia sanitaria. La inflación es el aumento generalizado en los precios, y la deflación o inflación negativa es cuando los precios empiezan a caer y la gente deja de consumir. Los productores dejan de vender y a su vez el ingreso del país empieza a disminuir. Según información suministrada por el Banco de México e INEGI, la actividad económica en México se ha visto afectada desde principios de abril. A pesar de que la reapertura de algunos sectores en mayo y junio ayudaron a la recuperación de la actividad económica, aún persiste la incertidumbre. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, la inflación general anual aumentó de un 2.15% a un 3.17% entre el mes de abril y la primera quincena de junio del 2020. Según Banxico, el Banco Central de México, las expectativas para la inflación general, que es lo que se espera de cómo se comportará la inflación para el cierre del 2020, siguen en niveles cercanos al objetivo y las de mediano y largo plazo se han mantenido relativamente estables, aunque a niveles superiores a la meta, que es de un 3%. El desempleo se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Según la Organización Internacional del Trabajo, se estima una tasa del 11,7% de desempleo de la población económicamente activa para el final del 2020, lo que equivaldría a aproximadamente 6 millones de personas. Además, el 44% de la población ocupada en México se enfrenta al riesgo de sufrir afectaciones como la reducción de horas o salarios. Durante la pandemia, la ocupación informal descendió hasta un 47,7%. Esto supone una baja histórica causada no por la formalización, sino por una importante pérdida de trabajos informales. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en septiembre del 2020, en comparación con agosto, se observaron los siguientes datos. Se incorporaron 621.000 personas a la población económicamente activa para un total de 53,8 millones. La población ocupada aumentó 638.000 para un total de 51,1 millones. La tasa de desocupación bajó de 5,2% a 5,1%. Gracias a estos datos, se confirma la lenta recuperación de la ocupación y el empleo observada en agosto, debido principalmente al mantenimiento de las medidas de reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales. Medidas implementadas por México para contrarrestar los efectos de la pandemia en materia de la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal está formada por el conjunto de variaciones en los programas de gastos e ingresos del gobierno, tanto en su volumen, cuánto gasta y cuánto se ingresa en porcentaje del PIB, como en su estructura, a qué se dedica el gasto y a través de qué figuras impositivas se recaudan los ingresos. Para saber si la política fiscal está siendo expansiva o contractiva, lo más habitual es analizar la evolución del saldo presupuestario, ingresos públicos menos gastos públicos, en porcentaje sobre el PIB.
Cuando este cociente aumenta, se dice que la política está siendo restrictiva, ya que los gastos estarán creciendo en porcentaje del PIB menos de lo que crecen los impuestos. Al contrario, una disminución del saldo presupuestario, un aumento del déficit público tendrá un efecto expansivo. En el caso de México, en la situación de la pandemia y bajo el gobierno de Andrés López Obrador, le apunta a una política fiscal enfocada en un déficit fiscal. Esto quiere decir que quiere mantener las deudas del país en cero y depender de los ingresos por impuestos, tasas y contribuciones. Se puede deducir que es una política fiscal neutral al recortar gastos en dependencias federales, o sea, reducir el gasto público. La política monetaria es aquel instrumento por el cual se controla la inflación. En México, el objetivo de la política monetaria es mantener la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación. Su instrumentación la lleva a cabo el Banco Central en los mercados financieros. El Banco de México utiliza un esquema de objetivos de inflación fijándose una meta. El objetivo prioritario de Banxico es mantener una inflación baja y estable. Aplicar una política monetaria expansiva pone en riesgo el objetivo de largo plazo, y esto no lo puede permitir la autoridad monetaria, y menos en un contexto de recesión económica. Cualquier nivel de la tasa de interés objetivo que esté por arriba del 6,4% implica una política monetaria contractiva. Actualmente, la tasa de interés objetivo está en 4,25%. Esto significa que está en el terreno expansivo, lo que pone en riesgo el objetivo a largo plazo, pero es necesario para la economía. Por esta razón, el Banco de México adoptó medidas como recorte de la tasa de interés a 6%, reducir en 50 millones de pesos los depósitos de regulación monetaria, aumento de la liquidez durante las horas de negociación para facilitar los mercados financieros y los sistemas de pago, apertura de un servicio de financiamiento de hasta 100.000 millones de pesos para bancos comerciales, utilizando como créditos colaterales a corporaciones que emiten deuda pública, entre otras. Para concluir, nuestra investigación encontró que el PIB en México tuvo un descenso histórico del 17% al inicio de la pandemia en el segundo trimestre, pero en el trimestre siguiente se recuperó con un 12% mayor respecto al anterior. Con respecto a la inflación, subió desde que empezó la emergencia sanitaria, tuvo un incremento desde mayo del presente año y sigue aumentando hasta la fecha con una tasa de inflación de 4.1% en el mes de octubre. Y finalmente, en el desempleo de México, vimos como 6 millones de personas de la población económicamente activa del país quedaron desempleadas.